Gracias por seguir con nosotros. El viernes el mundo fue testigo de un insólito e histórico encontronazo entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Nunca vemos a dos líderes mundiales en esa tesitura en la Casa Blanca, una discusión acalorada y tensa que terminó abruptamente sin que se firmase el acuerdo de minerales que pretendían rubricar ambos presidentes. Hoy queremos hablar de todo esto, de las implicaciones que tuvo esa discusión, de las consecuencias y de lo que se viene con Carlos Paz, analista político. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes en España, muy buenos días desde aquí. ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar con nosotros. Pues buenos días para vosotros. Un placer estar con vosotros nuevamente. Gracias por contar conmigo. Gracias, Carlos. Bienvenido aquí a Buenos Días Wall Street. Y hoy tenemos unas preguntas en esta entrevista que, bueno, pues estamos ansiosos de hacerlos. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, Carlos, una secuencia, como decíamos, sin precedentes. Hay que decir que son los últimos minutos de una conversación que se alargaba alrededor de 3/4 de hora y que se da enfrente de los medios de comunicación. ¿Qué impacto va a tener esta discusión? ¿Qué fue lo que más te llamó a ti la atención? ¿Qué análisis harías de esos minutos de discusión? Bueno, fue, antes de nada, destacar que es la primera vez que un encuentro de esta naturaleza se hace con las cámaras delante. Ha sorprendido a todos y por eso estamos hablando de ello, de cómo pues, ha pasado un segundo plano la cuestión diplomática y ha pasado a primer plano la cuestión mediática. Yo creo que yo lo interpreto como esa manera tan directa por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de presentarse al mundo, de dar a conocer las cosas y que el público vea que no hay nada debajo de la mesa. Yo creo que ha sido una apuesta muy arriesgada, es muy interpretable de si ha sido positivo o negativo, pero desde luego es novedoso, por supuesto. Si hubiese que ir desglosando la naturaleza del mismo, a lo mejor hablamos más de estas cuestiones, pero es un mensaje a Zelensky bastante claro y obvio, explícito y directo, y un mensaje también a determinadas potencias de Europa, a toda Europa, pero sobre todo a Francia e Inglaterra, para que dejen de instigar por que el conflicto continúe. Pero indudablemente lo que más nos ha sorprendido a todos es esa puesta en escena tan directa, con Vance presente. Seguramente de manera diplomática tendría que haber estado el secretario de Estado, pero estaba el vicepresidente. Ha sido todo muy novedoso, muy sorpresivo y a mi parecer tal y como es la personalidad de Donald Trump. Efectivamente, Carlos, incluso algunos analistas están diciendo que todo esto fue una escenificación buscada propiamente por la Casa Blanca. De hecho, tenemos una encuesta y es la que te quiero hacer a ti en este momento, esta pregunta, donde si esta reunión de Zelensky y el presidente Trump fue una emboscada propiamente que buscó los Estados Unidos o fue propiamente un irrespeto que fue lo que ocasionó Zelensky en el momento. Yo creo que ha sido buscado. Yo creo que no me entiendo que una persona de la talla de Donald Trump se le fuera de las manos esta cuestión. Es verdad que si vemos los 49 minutos, solamente en su parte final, en esos últimos 10, es cuando sucede todo lo que conocemos y por lo que estamos hablando de ese encuentro casi televisado. Pero yo creo que es buscado, ha sido estudiado. Quería que sucediese lo que ha sucedido para mandar esos mensajes de los que hablaba bastante directos. Pero por encima de todo, lo que queda claro es que Donald Trump se presenta como una persona, como el presidente de Estados Unidos, que impone sus reglas allá donde va. Y yo creo que ese era el mensaje central que perseguía Donald Trump y que lo ha encontrado y que lo ha buscado y ha logrado imponer la imagen que da Donald Trump después de ver el vídeo en su integridad o esos 10 minutos últimos, es que impone su voluntad, en este caso en el conflicto de Ucrania, pero en otros tantos ha ido imponiendo sus reglas. Y esto va a ser una característica de todo su mandato. Fijémonos que el poquísimo tiempo que lleva, escasamente 5 o 6 semanas, y ha ido imponiendo sus criterios en todo orden de cosas. En esta cuestión de Ucrania ha aparecido desde un punto de vista diplomático enteramente anormal, pero él buscaba que quede claro frente al mundo que Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos van a imponer sus reglas de la manera que sea. Oye, Carlos, ahora después de lo
que ocurrió, ¿no? De la mala salida, podríamos decir, de Zelensky de la Casa Blanca de Washington, Ucrania busca de alguna manera reconducir la relación con Donald Trump para salvar esa ayuda de Estados Unidos. Podríamos decir que está reculando, ¿no? Zelensky. ¿Podría Ucrania perder ese apoyo crucial de Estados Unidos debido a esta disputa? ¿Y qué es lo que sigue para Zelensky? Yo entiendo que el apoyo a Ucrania de Estados Unidos estaba finiquitado hace mucho. Esto yo creo que es la puesta en escena de algo que ha sido proclamado a los cuatro vientos varias veces por parte de Donald Trump. Por otra parte, Zelensky no tiene apoyo en la propia Ucrania y sabe que sus días políticos están terminados. En esa escenificación en donde le dice Donald Trump que debería aceptar el alto el fuego como fuere, lo que le está diciendo no solamente en función de cómo ha ido el conflicto o cómo va el conflicto, que que Ucrania lo tiene perdido, sino está hablando precisamente del futuro de Zelensky. En el caso de que Zelensky se enroque en sus posicionamientos y pretenda continuar la guerra, cosa que sería imposible, va a peligrar su propio futuro personal. A eso se refería más Donald Trump cuando le dice que no, que acepte el alto el fuego. Siendo así, el apoyo estadounidense está finiquitado y no por esta cuestión de la que estamos hablando ahora, de lo que acaeció el viernes, sino de mucho antes. Sabe Ucrania que con el apoyo norteamericano ya no cuenta, que las reglas han cambiado y que se ha entrado en otro escenario. Y desde luego en este nuevo escenario no está el apoyo que daba Estados Unidos con la administración Biden. Todo ha cambiado. Wow, realmente sí, todo esto es algo que está tomando un gran cambio, como tú lo estás mencionando. Incluso Europa ahora está buscando tomar un papel protagonista. Del momento no puede hacerlo o no lo tiene, ¿verdad? Pero lo está buscando. Los líderes europeos están buscando trabajar en un plan de paz para Ucrania que sume después de que Estados Unidos pues se aleje de esto. ¿Qué esperas tú propiamente en ese respaldo europeo? Yo creo que Europa vive fuera de la realidad. Europa, y al hablar de Europa hablo de la Unión Europea, no pinta nada en esta cuestión, en ninguna cuestión, tiene un peso muy limitado. Además, tengamos en cuenta que no existe un mando único en Europa. No te voy a decir que cada país de los 27 que conforman la Unión Europea tengan un proyecto en cuestiones de política exterior, pero sí que hay muchísimas visiones diferentes y muchas antagónicas entre sí, de tal manera que esto ya impide que Europa tenga un peso, puesto que no sabe ni por dónde ir tirando, ni siquiera en la guerra de Ucrania. Además, dentro de Europa, bien Francia, que sí pertenece a la Unión Europea, pero también Gran Bretaña, que ya no pertenece a la Unión Europea, llevan mucho tiempo instigando, por medio de Macron principalmente, para que el conflicto continúe. Y quieren tener una voz que, al margen o complementariamente a la de Estados Unidos, pues tenga un peso en el discurso internacional. Pero esto me parece a mí enteramente irreal. Europa entiendo que tendrá que aceptar lo que se acuerde. Ha sido la trayectoria histórica de la Unión Europea. Y yo creo que nada va a cambiar, puesto que no está en condiciones Europa de imponer ninguno de sus criterios, ni de aquellos que quieren continuar la guerra, ni de aquellos que quisieran ser los árbitros de esta situación. Estados Unidos se ha adelantado y Estados Unidos va a imponer sus reglas, como antes decía, y Europa se va a limitar a aceptar lo que se acuerde en esas mesas negociadoras. Serán invitados en segunda instancia, pero no estarán ni presentes cuando se decrete el final del conflicto. Europa es un peón que va a vivir al margen de este conflicto, aunque sigan creyendo muchos de sus dirigentes que tienen una gran influencia, pero la realidad nos dice que no es así. Estamos hablando de los líderes europeos, en este caso has mencionado a Emmanuel Macron, ¿no? Y su postura un poquito. El presidente de Francia, te pregunto, porque lo has mencionado en la respuesta que dabas, ¿cuál crees que es ese propósito, ¿no? De que la guerra, entre comillas, continúe, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese propósito? Ha habido fortísimos intereses por parte de Francia desde muchísimos meses atrás de continuar el conflicto. ¿Por qué quiere continuar el conflicto? Hay dirigentes, y Macron yo creo que es el cabeza pensante de todas estas corrientes, de querernos inmiscuir a Europa en un conflicto
conflicto muy grande, de enfrentarnos con Rusia. No alcanzo a comprender realmente el interés que pueda tener Francia en que esto sea así, pero vemos que las declaraciones de Macron reiteradamente han sido en este sentido, de inmiscuir a Francia y arrastrar a gran parte de Europa a este conflicto. De todas maneras, yo creo que esa intencionalidad por arrastrarnos a un conflicto de dimensiones enormes, puesto que una guerra con Rusia pues sería gravemente pues un hecho muy grave, no va a ser, no se va a concretar en nada. Al final, Francia e Inglaterra, cuando después de todas esas diatribas verbales de alargar el conflicto, incluso de mandar soldados, la verdad es que llegado el momento de mandar soldados siempre se echa para atrás. Así que yo creo que es un poco menos que una balandronada por parte de Macron de alargar el conflicto. Quiere que se alargue el conflicto, pero no quiere que se alargue con soldados franceses, ni mucho menos. Son posturas verbales para desmarcarse de esos actores, como puede ser Estados Unidos, que van marcando la línea a seguir en política internacional, pero que queda en eso, en palabras y en poco más. No creo, sinceramente, que Macron fuera capaz de dar el paso adelante para arrastrarnos a una guerra. Simplemente lo hace para quedar por encima y presentar a Francia principalmente como una potencia líder mundial, cosa que no es desde el final de la Segunda Guerra Mundial, seguramente. Qué bien, interesante todo eso, porque pues sí, propiamente como tú lo estás mencionando, Macron está al frente y quiere buscar ese liderazgo, podríamos decirlo. Pero hablemos de Rusia, donde ¿qué pasaría? Una reunión de Washington colocaría propiamente a Vladimir Putin en una posición inesperada y abrumadora, con una abrumadora ventaja de cara a las negociaciones de paz. ¿Crees que eso pueda suceder? Rusia ha ganado la guerra hace mucho. La prensa occidental no lo presenta de esta manera, pero se sabe que Ucrania no cuenta con ejército, que sin el apoyo económico de Europa y de Estados Unidos no puede alargar el conflicto. De ahí esos 10 minutos que vimos al final el viernes, en donde le decía a Trump que se acogiese al salto del fuego, porque Ucrania no puede seguir. Y lo que sí ha sucedido, lo que sí refrenda las posturas rusas, esto que ha sucedido el viernes, es que le da mucho más balas a Rusia, mucho más peso a Rusia a la hora de llegar a un acuerdo para el final del conflicto. Al final, lo que se está viendo es que las tesis rusas se van a imponer y al final de lo que estamos hablando es que no va a ser una paz acordada, sino que va a ser una paz impuesta. Sabíamos que esto iba a terminar en una mesa de diálogo, pero al final seguramente no exista ese diálogo, sino que habrá una imposición. Rusia ahora tiene muchos más ases en su mano que hace 2 semanas, aunque solo fuera porque de manera pública Trump ha reconocido que Ucrania tiene que aceptar lo que Rusia le ha propuesto, que no es, desde luego, desde un punto de vista diplomático lo más inteligente, pero es una realidad, es una manera de hechos consumados que de alguna manera refleja la manera que es Trump. Trump es un empresario que trabaja de esta manera, imponiendo sus criterios y le ha dicho a Ucrania que tiene que imponer los criterios de Rusia. Entiendo que para el posicionamiento ucraniano esto parece inaceptable, pero es que no le quedan muchas cartas a Ucrania y como tú me preguntas si Rusia se ve más refrendada después de esto, se ve enormemente refrendada después de todo lo que ha sucedido, lógicamente. Oye, Carlos, para que la gente pueda entender un poquito más, ¿no? Qué es lo que pasó el viernes, en qué contexto estábamos, ¿no? El viernes en esa conversación, que solo vimos los 10 últimos minutos, pero que ya llevaba desarrollado unos 3/4 de hora, ¿no? Se iba a firmar un acuerdo, ¿no? Había un acuerdo sobre la mesa, el acuerdo de las tierras raras de Ucrania, que iba a ofrecer a Estados Unidos un acceso fácil a una plétora de minerales muy codiciados y cruciales para diferentes industrias. ¿Qué es exactamente lo que quiere obtener Donald Trump de ese acuerdo? ¿Por qué le interesan a Estados Unidos tanto esos minerales raros? Por cierto, hay que decir que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha dicho que de momento ese acuerdo no está ahora sobre la mesa. Nos ha sorprendido a algunos, pero bueno, viendo la trayectoria histórica de Estados Unidos tampoco nos sorprende tanto, pero sí es verdad que el dinero que le había dado Estados Unidos, que le ha ido dando durante este tiempo a Ucrania, lo entendimos, como así se reflejó en la prensa, como una donación. No fue el caso, por ejemplo, de antes del ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, de esa
carta de préstamos y arriendos a Gran Bretaña, en donde sí explícitamente se hablaba de que era un préstamo y por lo tanto iba a tener que ser devuelto. En esta ocasión lo entendíamos como un donativo, pero Donald Trump le ha dicho claramente que no, que Estados Unidos, que la administración Biden le dio un dinero y que se los quiere cobrar a Estados Unidos. ¿De qué manera se los quiere cobrar? Con la explotación de esas tierras raras. ¿Y por qué la cuestión de las tierras raras? Porque detrás de todo eso está la carrera tecnológica con China. China es el gran tenedor de tierras raras del mundo, bien en África, bien en Sudamérica, en zonas de Asia, y tiene un monopolio de facto prácticamente con determinadas cuestiones tecnológicas. Para romper ese monopolio tecnológico chino y no depender de China, que es el gran objetivo, la gran obsesión de Donald Trump en cuestión de política internacional, requiere de conseguir lugares donde abastecerse de tierras raras, que Estados Unidos tiene muy poquitas, curiosamente, tiene otras muchísimas fuentes energéticas u otras cuestiones, pero tierras raras tiene muy poco y por lo tanto para esa carrera tecnológica con China le es vital hacerse con las tierras raras que tiene Ucrania, que además las tiene en unas cantidades enormes. De ahí la importancia y haber dado esa vuelta de tuerca Donald Trump a esa donación de dinero que ha sucedido en estos meses y ahora querérselo cobrar. Wow, sí, y la verdad, realmente porque como tú lo has mencionado, China tiene toda o la mayor parte de este tipo de tierras raras. Pero ¿cómo tú crees o cómo podría afectar esta confrontación propiamente o este acontecimiento reciente a la imagen de Donald Trump a nivel doméstico? Especialmente, pues ya enfocándonos a las elecciones de medio término que serán en el próximo año. Yo creo que no conozco en profundidad la sociedad norteamericana, pero yo entiendo que esta manera de proceder de Donald Trump no le va a pasar factura. Aquí en Europa sería de una manera diferente o en otros ámbitos mundiales sería enteramente diferente, pero yo creo que esa manera de actuar de Donald Trump tan directa, intentando mostrarlo al mundo y dar a conocer que no hay segundas cosas por detrás, esa manera de actuar como un empresario que impone sus criterios, que al fin y al cabo es lo que es Donald Trump, yo creo que gusta en Estados Unidos y no creo que le pase factura en ese sentido. Ya te digo que desconociendo en profundidad la psicología del pueblo americano, pero conociéndolo un poco, o aunque fuera a la lejanía, yo entiendo que este proceder sí gusta en Estados Unidos y no le va a pasar factura. Yo creo que no. Uh-huh. Oye, antes de preguntarte cómo puede esto afectar a los mercados, de esa, podríamos decir, de ese enfrentamiento, ese choque, para ti, ¿cuál fue el knockout, podríamos decir? Lo que le dijo Zelensky a Vance, lo que le dijo Zelensky a Donald Trump, de oye, esto lo puedes tú sentir, respondiendo a Donald Trump, tú no me vas a decir a mí cómo va a sentir mi país, ¿no? La guerra, por otro lado, la entrada de J.D. Vance pidiendo, oye, agradece a Estados Unidos, agradece al presidente, no puedes venir aquí. De esa discusión, ¿a ti qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te chocó? Que dijiste, es increíble que esto lo estén televisando o esto sea la imagen, ¿no? de dos presidentes de gobierno. Pues quizás si me pides un fotograma de todo Un lo que highlight, sí. lo que acaeció fue el tono paternalista, casi me recordaba la escena de un profesor regañando a un alumno por parte de Donald Trump a Zelensky, de cómo le trataba como si fuera un alumno díscolo y le llamase la atención. Le faltó tirarle de las orejas y mandarle a castigar al rincón. Eso quizá fue lo que más me impactó, que delante de toda la prensa pues le dijera las cosas que le dijo, saltándose todo tipo de protocolos diplomáticos al respecto. Eso es quizá lo que más me impactó, sinceramente. Uh-huh. Ajá. Alejandro, tema de mercados, eso es tuyo. Sí, claro, eso es lo que le quería preguntar justamente a Carlos. ¿Qué podría o cómo podrían realmente los mercados reaccionar, hablando internacionalmente, ¿verdad? Ante esta incertidumbre que fue generada. De hecho, comenzamos los primeros 5 minutos con unas excelentes ganancias. Sin embargo, los mercados dieron el giro completamente de 180 grados y se fueron a terreno negativo. Incluso el Nasdaq, después de estar medio punto en positivo, ahorita está medio punto en negativo. ¿Qué piensas que va a suceder en los próximos días o a futuro? No sé cuál sea tu opinión.
Este tipo de circunstancias produce una inestabilidad de los mercados. Esto es inevitable, lógicamente, pero esa inestabilidad yo entiendo que durará poco, muy poco. Entre otras cosas y principalmente porque los mercados entienden que el final del conflicto está cerca. Y entendiendo esto, yo creo que los mercados se regularán nuevamente y esa inestabilidad pues pasará rápidamente. Estos son cuestiones puntuales, cuestiones muy momentáneas que suceden siempre cuando acaecen situaciones de esta índole. En cuestión económica, desde un punto de vista mundial, yo creo que no tendrá ninguna implicación y cuando en las próximas semanas, yo entiendo que en abril, mayo, se llega al final del conflicto, los mercados volverán a estar en su lugar y nos estaremos hablando de otras preocupaciones de los mercados. Pero con respecto a estas cuestiones, yo creo que será una cosa enormemente pasajera. Ujú. Por último, Carlos, y ya te despedimos, pero antes, Donald Trump dijo, puede volver cuando esté listo para la paz, ¿no? Puede volver Zelensky aquí a la Casa Blanca, que salió por la puerta de atrás. A mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? La imagen que vimos de la embajadora de Ucrania en Washington, ¿no? Que se va las manos a la cabeza como diciendo, Dios mío, ¿no? Estos minutos finales nadie los esperaba. ¿Va a volver Zelensky a la Casa Blanca? Yo entiendo, no sé si será a la Casa Blanca o se O bueno, desplazará reunión. Uh-huh. a otro lugar, pero tiene que haber una reunión dentro de poco. Dentro de poco, estoy viendo el calendario que tengo aquí, pues seguramente a finales de este propio mes, dentro de 3-4 semanas, volverá a haber una reunión y entenderá, le tienen que hacer entender allí mismo en Ucrania la situación, la verdadera situación de Ucrania, que ya no cuenta con los valedores que ha tenido hasta el momento, que los que le quieren ayudar no van a ser capaces de alargar el conflicto y que de lo que está en juego no solamente es la paz de Ucrania, que la queremos todos, evidentemente, sino que Zelensky entienda que se está hablando de su propio futuro. Si quiere seguir en Ucrania, ya no como presidente, sino seguir en Ucrania, o si se empecina en otros posicionamientos, tendrá que irse de su propio país, lógicamente. Así que yo entiendo que sí, respondiendo a tu pregunta, tiene que haber una reunión en las próximas 3-4 semanas, yo cuento con ello. Perfecto, bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que depare, ¿no? Pues esta serie que esperemos que termine por el bien de la paz mundial, ¿no? Porque al final es un problema que afecta a todos. Oye, Carlos, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por aquí. Ha sido un placer. Te seguimos en tus redes sociales. Estás en Twitter. No sé si te podemos encontrar por otro lado más. Cuéntanos. No, no me gustan las redes sociales, me hicieron eso de Twitter. Sí lo frecuento mucho Twitter, pero no más redes sociales porque no soy muy amigo de la tecnología. Pero gracias, no obstante. Perfecto. Bueno, pues te encontramos por aquí en todos los medios en los que participas, que es un placer siempre escucharte. Ale, ¿algo más? Bueno, agradecerle a Carlos por esta entrevista y pedirle que pues propiamente regrese pronto porque este acontecimiento aún no termina y no sabemos por cuánto tiempo se pueda prolongar. Esperemos que el tiempo que sea necesario, pero propiamente que la resolución sea la mejor para todo el mundo. Así es que, Carlos, por favor, regresa pronto. Pues muchísimas gracias por contar conmigo y siempre que me llaméis, si pueda, estaré, por supuesto. Gracias. Gracias. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, Carlos. Un abrazo. Carlos Paz, analista político, al que hoy queríamos traer aquí a Buenos Días Wall Street, pues para desentrañar todo lo que ha generado, ¿no?, esta discusión en la oficina oval de la Casa Blanca entre Donald Trump, Zelensky y todo lo que ha venido después este fin de semana, el respaldo de Europa, en fin, la posición de Rusia, todo este tratado de las tierras raras, ¿no?, lo que significa. Hay un montón, Alejandro, de elementos raros, por así decirlo, donde hay un montón de minerales que son muy importantes en la carrera tecnológica, como por ejemplo el grafito, ¿no?, fundamental para las baterías eléctricas de los coches eléctricos, y todo esto, China está metida de por medio, pues cada uno quiere su pedacito también, ¿no? Aquí hay un montón de intereses que a lo mejor no conocemos y que queríamos explicar de alguna manera, ¿no? Exactamente, Ana, y propiamente cuando tenemos a personas que tienen una gran experiencia y que propiamente también se encuentran fuera de los Estados Unidos, pues nos ayudan a entender propio
cómo se ve de esa perspectiva, ¿verdad? En este caso, él se encuentra en España, nos puede hablar de también cómo se ve en Europa, y era lo que nos mencionaba, que en el occidente, aquí las noticias no son realmente lo mismo que hablar allá de la guerra Ucrania y Rusia. Así es que, pues eso es lo que tuvimos el día de hoy en esta entrevista, pero aún tenemos más noticias de las cuales estaremos mencionando en los próximos segmentos. Así es que no se vayan, que aún tenemos para más.